Amado pueblo del Señor, buenas noches. En este su programa de Iglesia de Restauración y Libertad les da las gracias una vez más en este día de viernes, que siempre tenemos el privilegio de poder llegar hasta sus hogares, porque usted lo permite, porque usted abre su corazón para poder llegar hasta sus hogares. Muchísimas gracias por este pueblo maravilloso que hoy se da cita en este su canal MRIL como Ministerio de Restauración y Libertad. Iglesia de Cristo, Restauración y Libertad les da la bienvenida esta noche porque es una noche especial, una noche llena de bendiciones para todo el pueblo de Dios que se da cita en este lugar. Quiero poner una cita bíblica para dar inicio a esta transmisión. Quiero que tenga la amabilidad ahí en su casita. Si usted tiene su Biblia a mano, acompáñeme en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 43. Dice así: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Verso 44. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te bendecimos por este bello privilegio que nos permites poder llegar, Señor, a todo este pueblo maravilloso que siempre da este tiempo para poder oír la palabra de Dios. Gracias, Cristo Jesús, por amarnos, por darnos, Señor, el alimento, por tener cuidado, Señor, de la grey, por ser nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Y entramos en una nueva etapa, diría yo, porque cada vez que traemos un tema a desarrollar, en esta noche, el hambre de la palabra de Dios es el tema en el cual vamos nosotros a trabajar con Biblia en mano para que podamos estar en la misma sintonía, en la misma página, en la misma comunión, en el mismo canal. Todos somos uno y es ahí donde nosotros vamos a poder trabajar. Le cuento una anécdota antes de seguir. Había en una ciudad muy lejana a alguien que le estaba yendo difícil en la vida. Pero le dice el maestro: ¿tienes una estufa para calentar agua? Y le dice: sí. Le dice: consíguete 3 tazones, llénalos a la mitad de agua cada uno. Y le pregunta: ¿tienes zanahorias? Le dice: ¿tienes papas? ¿Y tienes café en grano? Le dice: sí. Le dice: pon 3 zanahorias, 3 papas y 3 granos de café. Ella, muy obediente, pone los 3 tazones, los llena a la mitad de agua, pone 3 zanahorias, 3 papas y 3 granos de café. Y la instrucción es: ponlo por 20 minutos, justamente que termine el tiempo, lo apagas. Y luego vamos a mirar el resultado
Pasaron los 20 minutos y apagaron los quemadores. Y entonces viene el maestro con el alumno y le dice, saca las zanahorias, saca las papas y saca los granos de café. Y los saca. Y le dice, tienta las zanahorias. ¿Cómo las sientes? Oh, están muy blanditas. ¿Y la papa? ¿Cómo está la papa? Oh, casi se están deshaciendo. Y le dice, ¿y el café? El café estaba duro. Pero le dice, mira el agua de las zanahorias, mira el agua de las papas y mira el agua del café. ¿Miras alguna diferencia? Y le dice, sí. ¿Cuál es la diferencia? Le dice que el agua de las zanahorias, el agua de las papas y el agua del café. En la vida, le dice, te van a pasar cosas difíciles. Pero ¿de qué estás hecho tú? Le hace la pregunta el maestro. ¿Eres como la zanahoria que con un poco de fuego te deshaces? ¿O eres como la papa que con un poco de hervor ya te estás desboronando? ¿O eres como el café que transforma el agua en el color del café? ¿De cuál eres tú? Para poderle dar el mensaje. En la vida del pueblo de Dios, nos vamos a encontrar con esas 3 etapas en la vida. ¿Eres muy blandito? ¿O eres como la papa que te desboronas? ¿O eres una persona que transformas el agua cuando tú te sumerges? Dice aquí la escritura. Lucas 5:1. Vamos a trabajar en Lucas 5:1 hasta Lucas 11. Pero lo que quiero que miremos es que cada verso que estos fueron puestos aquí como una instrucción. Dice, llamamiento de los primeros discípulos. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, la multitud lo seguía a Jesús. Lo perseguían porque tenían hambre de la palabra de Él, hambre de la palabra de Dios. Este es el tiempo que hoy nosotros nos vamos a enfrentar a esa hambre de buscar. En la escritura usted ha oído cuando dice que va a haber tiempo que la gente va a querer oír la palabra. Pero ya no va a haber quien te hable de la palabra. Porque a veces cuando te hablan la palabra, nosotros la menospreciamos. Y nos vamos. O nos dormimos. Aquí yo no lo puedo ver a usted. Pero usted sí me puede ver a mí. Qué privilegio que Dios nos permite a través de esta plataforma digital poder llegar hasta sus ojitos para poder mirar quién te lleve el mensaje, porque hay necesidad de la palabra de Dios. Tenemos necesidad. Yo soy el más necesitado de oír la palabra de Él. Es una necesidad. En este tiempo es necesario profundizar en la palabra de Él para que nosotros podamos entender
lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y dice el verso 2. Quiero que se prepare. Y vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Pedro había terminado la jornada de la noche, buscando pesca, buscando a ver qué conseguía para traer el sustento a la familia, porque era una flota naviera que tenían para poder traer el alimento. Pero se llevan la gran sorpresa que ellos no pescaron absolutamente nada, porque ellos pescaban con su propia experiencia. No oían, no tenían a quién oír. Por eso es bien importante que cuando usted oye la palabra, usted sepa a quién usted oye el mensaje genuino que viene de parte de Dios. Cuando usted se nutre de las palabras de aquí, se nutre de la palabra de Él, se nutre de ese manjar que el Señor nos ha dejado para poder sustentarnos cuando hay debilidad, cuando hay problemas. Aliméntate de la palabra. No tiene salida. Te tienes que introducir en las aguas de la palabra para poder sustentar el alma. La necesidad que nosotros tenemos por oír el mensaje es el tiempo que nosotros debemos de comernos las palabras de Él. Porque dice el profeta, y yo comía las palabras, porque eran un deleite para mí. Pregunto, ¿la palabra de Dios le es un deleite cuando usted la oye? Porque usted come por el oído y come con los ojos el mensaje. Estos hombres habían terminado la jornada, habían puesto las redes, pero no habían agarrado absolutamente nada. Eran unos hombres fracasados en la pesca. No había producto. Pero lavaron las redes. Y viene en el verso 3. Subiendo a una de las barcas, es decir, Jesús, subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Primeramente, lo que Dios te pide a ti como seguidor de Cristo es que prestes la barca, es que prestes tu casa, es que prestes el oído, porque tú eres lo que oyes. Oyes el mensaje de Dios para poder compartirlo después. Jesús se prepara en esa barca, sentándose, dice, enseñaba a las multitudes desde la barca. Y lo que me gusta aquí es que Simón Pedro le presta la barca a Jesús, le sirve como un púlpito para poder llevar el mensaje a las multitudes. Por eso se subió y pidió que se recorriera un poco en el agua para poder dar el mensaje. Me imagino esa barca
que flotaba, porque ya tenía puesto el protector para que no se moviera. Estaba anclado, pero Jesús estaba allí para dar el mensaje a aquellos que tenían el hambre de la palabra. Y dice en el verso 4 del capítulo 5 de Lucas, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón las palabras de Jesús: sal a la parte más profunda y echa vuestras redes para pescar. Pero Pedro tenía toda la noche de andar pescando y no había conseguido nada, absolutamente nada. La noche se le fue en vela, tirando redes, remando, y no había podido pescar ni un solo pez. Porque cuando tú haces las cosas a tu manera, no pescas nada. Tienes que invitar a Jesús para que entre en tu corazón y puedas pescar. Porque Dios te hace pescador y usted lo va a mirar, porque Jesús le da la instrucción. Y dice en el verso 5. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Oiga, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y echa las redes a aquel hombre. Echa las redes en el lado donde Jesús le dio la instrucción. Y echó las redes. Imagínese que este hombre no le hace caso a Jesús y hubiera dicho: estoy cansado, mis redes se han roto porque se ha trabado en los arbustos, en las cosas que hay dentro del agua. Las redes se rompen y no agarra ningún pescado. Pero él le dice: pero porque tú me lo pides, volveré a echar las redes. A la palabra de Jesús, el hombre echa las redes. Y en el verso 6 de Lucas 5 dice: y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían, pero porque venía llena de peces. Cuando Jesús te da una palabra y obedeces la palabra de Él, vas a ser un hombre con éxito. Obedece la palabra de Él y mire lo que sucede. Y los ojos de Pedro, Simón Pedro, se quedó, dijo: Señor. Y dice en el verso 7, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían del peso. Fue una pesca como nunca en la vida la había tenido Pedro, porque era Jesús el que le había dado la instrucción. Le dijo: echa las redes a la derecha, pero échalas en la profundidad. A la palabra de él obedece. Pero ahí viene
en el verso 8 y le dice, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Él reconocía que estaba enfrente de una autoridad. Él reconocía que era Jesús. Y Pedro se sentía sucio, se sentía lacra. Dijo, soy un hombre pecador. Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Él y no reconocemos que tenemos algo dentro de nuestro corazón que le tenemos que confesar al Rey? Verso 9. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Todos estaban con los ojos así, ¡wow! ¡Qué tremendo! Pedro. Cuando Jesús te da una palabra y usted obedece el mandato de Jesús, es donde usted obtiene la abundancia que Él le ha prometido. Porque Él ha dicho, yo abriré las ventanas de los cielos para que abunde fruto en tu cuenta, para que haya alimento en tu casa, para que la alacena haya donde tomar para poder comer. En los tiempos de dificultad, Dios es el que te provee. Sobrenatural, Él te da, porque obedeces el mensaje de Él. Jesús está ahí y Él quiere que le obedezcas la palabra. Él quiere que te humilles y le confieses lo que hay dentro de ti. A Jesús, a mi Dios y Señor de mi vida, no lo podemos engañar. Si hay problemas en tu vida, en tu alma, hay problemas en el alma, Dios lo conoce. Dios conoce mi vida, a Él no lo puedo engañar jamás. Y dice en el verso 10, para nosotros ir bajando, esta escritura lo dice. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El mensaje que Dios quiere traerte a ti es que aprendas a llevar el evangelio a las multitudes, aquella gente que todavía no ha conocido el señorío de Cristo en su vida. Es el tiempo que te pares y le creas la palabra de Él cuando tus ojos ven. Esa palabra bendita que tus ojos ven, que tus oídos comen, la tienes que llevar para poder compartir y ser un hombre de éxito. Y dice aquí, para finalizar, y después, Lucas 5:11, y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron.
El propósito de obedecerle la palabra al rey es para que te haga pescador y tú seas uno de los discípulos que siguen a Jesús en las circunstancias que estés. Obedece a Jesús y Él te hará pescador de hombres, te hará maestro de discipulado en los hogares. Porque hay hogares que están esperando que usted vaya a llevarles el mensaje. Usted dice, pero si solamente hay 2 o 3, donde hayan 2 que oigan el mensaje y esos 2 convierten a 2, traen su familia, traen a su suegra, traen a su sobrino y la familia de Dios viene creciendo en aumento, porque esta no es una competencia, es que tú abras tu boca y le des el mensaje a aquel que está necesitado, aquel que tiene problemas con el alcohol, que tiene problemas con el vicio de fumar, que tiene problemas con el crack, que tiene problemas con la droga. A ese hay que llevarle el mensaje para que él pueda venir y caminar y obedecerle y decirle, Señor, reconozco que soy pecador, pero si tú me ayudas, ahí es donde entra. Ahí es donde entra la palabra de Él y le tienes que decir, Señor, necesito de ti. Cuando hay alguien que está pasando una dificultad, problemas, como me decía ese hombre, yo necesito esa palabra de Él. Yo la necesito, Señor. Y dice ese hombre, dormí en las calles, pero oyó a alguien, nadie creía en él. Nadie creía en él, porque andaba sucio, porque dormía en las cunetas, porque dormía donde le agarraba la noche, no tenía. Pero hubo un hombre que le habló de Cristo y dijo, Señor, voy a caminar. Si tú me ayudas, Señor, yo voy a caminar y te voy a obedecer. Y le obedeció al Señor. Ahora camina en integridad con Dios. Si hay alguien ahí del otro lado, cuando digo del otro lado, estoy hablando de la frontera en México, allá para el lado de Mexicali, allá para Guadalajara, Cuernavaca, Colombia, El Salvador, Guate, Honduras, donde haya alguien y le diga a Jesús, Señor, yo necesito que alguien me hable este mensaje. Si hay alguien ahí, solo le pido que haga la oración, de fe. Usted la conoce, Romanos 19, que dice que si confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó, serás salvo. Y te salva y te introduces y buscas una iglesia donde congregarte. Una iglesia de la ciudad, una iglesia de la comarca, donde usted viva, acérquese a un lugar y dígale, yo soy nuevo en el evangelio, pero me gustaría que alguien me disipule y me enseñe el camino en el cual yo debo caminar. Si alguien hizo esa oración, o alguien ahí donde usted está, si hay alguien que usted invitó y le dijo, te invito a que mires el programa de Iglesia de Restauración y Libertad. Es el momento que le diga, Señor Jesús, como lo hizo Simón, reconozco, Señor, que soy pecador. Apártate de mí. Pero Dios dice que Él vino por los que estaban quebrados, por los que no tenían esperanza. Jesús vino por los enfermos.
Él no vino por los sanos, dice, los enfermos buscan el hospital, los sanos no. Pero este mensaje es para el que tiene problemas, para el que tiene dificultades. Este mensaje calza para usted y para mí, que hemos venido de una vida de pecado, pero Dios, en su infinita misericordia, Él te agarra, te cubre, te limpia, te protege, te da el alimento para finalmente hacerte bien. Usted que está ahí y que ha tenido el tiempo desde los primeros que se conectaron hasta el final, usted conoce los números que aparecen en pantalla. Usted llama y en el orden que se recibe un mensaje, así se le contesta y hay alguien que va a orar por usted. En esta noche, el que te va a sacar del hoyo es Jesús de Nazaret. Es el único a quien le debemos nuestra vida, al Rey y Señor Dios. Por eso en esta noche, ahí donde usted está, levante sus manos y dígale: Señor, gracias por haberme dado, Señor, el privilegio de ser tu hijo, ser llamado uno de tus hijos, Señor. Te agradezco, Señor, por haberme librado. Te agradezco, Señor, por haberme sacado del hoyo, por haberme enseñado, Señor, a ser un pescador de almas, por haberme enseñado a pescar. No me diste el pescado, me enseñaste a pescar. Gracias, Señor Jesús, por esa palabra bendita que tú nos dejaste. Te damos gracias y te bendecimos. Y Iglesia de Cristo, Restauración y Libertad le da las gracias a todos los que estuvieron conectados, desde la Unión Americana hasta el Cono Sur. Bendiciones y nos vemos en nuestra próxima edición. Pueblo de Dios, amén y amén.